Conversaciones. Diplomado Pranas. Hey, hola, hola Hola, Nitsan, hola, Caro. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy contenta, feliz de que hayas podido tener este tiempo para conversar un rato y, Yo igual. Y muy feliz por la y nos puedas invitación. compartir. Ah, Y muy feliz por la invitación. ah, Yo. sí. Bueno, como para partir, em, decir que estamos en las entrevistas de los profes de Pranas, las profes, les profes de Pranas, y, y les voy a contar un poco que nosotros con Ítalo te conocimos el año 2016, Ujú. ¿sí? Sí, ¿Estoy bien? sí, Ya, 2016. hace 8 años ya. Eras mucho más joven. Ah, y yo también. Y claro, nos conocimos en Buenos Aires cuando estábamos haciendo el diplomado allá y, y tú te incorporaste a ese grupo. Y de ahí ha seguido una amistad y un vínculo eh, de cariño y profesional también. Eh, que ha sido como bien intenso, ¿no? O sea, después hicimos diplomados organizados por ti y nos hemos estado encontrando allá, Sí, acá, en otros lados, trascandinamente. Sí, sí, trascendinamente. sí, hicimos Sí, muchas cosas juntos en estos años. Desde diplomado hasta comilonas, muy ricas y muchos tipos de encuentros, que fundamental. yo creo que es parte imprescindible del vínculo. Sí. Sí. Y tú, ¿cómo te presentarías tú? ¿Qué te gustaría como contar de ti Mm, eh, para presentarte aquí? sí. Como que en estos contextos a veces está la, la cosa de presentarse desde la profesión, pero justamente me parece que esto de haber hecho el diplomado, de explorar estas ideas, estas prácticas, mucho antes de entrar a estudiar incluso, creo que es algo que me representa más. ¿Ya? Entonces, esto no tenga un adjetivo tan claro. Me parece que tiene más que ver con lo que hago en la práctica, el presentarme como alguien que explora, se interesa, busca, crea relaciones en torno a la terapia narrativa hace un tiempo ya. Eh, y, y después vino también la profesión, que no es menor en relación a las posibilidades que da y en la plataforma de poder que da y demás, y todo lo que ya sabemos. Pero, pero sí, como alguien muy interesado y fascinado por la terapia narrativa y por lo que podemos hacer como comunidad en la terapia narrativa también. Que un poco, bueno, Mm. el podcast por el que yo te entrevisté va por ahí también, porque están pasando cosas muy bonitas desde estas ideas en muchos lados. Y ser parte de esto y conocer personas tan bellas a través de eso es algo que me ha gustado mucho. ¿Y qué dirías tú que fue lo que te atrajo, te interesó, te dio ganas de curiosear de estas ideas? ¿Como por dónde te tocó? Eh, Creo que lo primero fue haberlo experimentado, porque claro, yo llegué a la terapia narrativa por un profesor en mi escuela, con que teníamos conversaciones que no eran de terapia propiamente, pero que tenían mucha curiosidad narrativa. Eh, y tengo el recuerdo de lo que se siente ser entrevistado, o tener, estar como del lado entrevistado de este interés. En relación Mm, a cosas
a veces cotidianas de la vida, no necesariamente incluso a problemas o a crisis o a dificultades, sino al día a día de ser adolescente, de las cosas que me interesaban. Y me parece que desde ahí tenía la idea de que había algo especial en esto, que eran conversaciones que no eran no era cualquier conversación, no era cualquier, eh, como, sí, cualquier forma de hablar de la vida, sino que había algo distinto, especial, interesante, que había como una sensación de conocerse más después eh, Mm. de estas conversaciones. O sea, como eso tú lo sientes como como un efecto, digamos, de esas conversaciones, como que posibilitaban el conocerse, Hmm. Sí, sí, algo yo así. recuerdo que tenía como la imagen de estas conversaciones, me acuerdo en su momento de que a mí además me gustaba mucho, me gusta mucho el trekking, de que fueran momentos de subirse a un mirador y poder ver con más claridad desde dónde se viene, por dónde se pasó, cómo se llegó hasta acá, por dónde se puede pasar a partir de ahora, como que tenía la sensación de que esta conversación era como subirse a un mirador y mirar alrededor. De forma, de forma dignificante también, de forma agradable, porque se puede mirar de muchas formas, pero en este sentido sí, como de conocerse más, Mm. de, de tener una perspectiva más amplia de las cosas, como un efecto de esta forma de hablar, que para Sí, mí en su momento no tenía nombre en todo caso. Eh, claro. sí, Tú la estabas experimentando solamente. sí, O sea, exacto. solamente, como que fuera poco, pero se trata justo de eso. Sí, me gusta esa imagen del mirador. Yo siento mucho que la narrativa en gran parte es eso también, ¿no? Mm, Como el poder mirar con perspectiva y que ayuda un montón, ¿no? Como de tener esa visión, como tú dices, por dónde has pasado, por dónde podrías pasar, las conexiones de los sí. caminos, ¿sí? Y, y eso fue como tu primer acercamiento, ¿no? Y que tú pudiste vivir entonces algo de la diferencia que hacían estas conversaciones en tu propia vida. Ujú. Y, y de ahí, bueno, tú has hecho un camino. ¿Podrías contarnos un poquito de ese camino que has hecho en esta relación con la narrativa, digamos? Como... ¿Digo? ¿Sí? Sí, no lo había pensado tanto, entonces es interesante, porque no estoy tan seguro que no es algo que tenga elaborado, digamos, o ¿Ya? con tanta claridad. Sí, creo que ahí otra estación importante fue el diplomado con ustedes. 2016, después de encontrarme con algunos textos, yo en este momento venía de trabajar en una escuela en Perú, la que vos conociste también, y estaba En Guamachuco. buscando ideas para trabajar con el equipo, para hacer cosas. Ahí me acordé de esto que tiene nombre, que es la narrativa. Busqué unos textos o algo en línea y me encontré con ustedes. Me parece que me encontré con una versión muy, muy vieja de la página de Pranas. Y me metí en este curso de cuatro de Googleaste. introducción simple. 4 semanas. De hecho, tenemos ahí un intercambio de mails. Me parece que con Ítalo, así muy formales, que verdad. Esto fue fin de 2014, principio de 2015, algo así. Y, ¿Ya? y recuerdo leer estos textos y no entender mucho. No entender mucho, pero entender que había algo distinto ahí, que había algo interesante, eh, que había algo también tangible y práctico que se podía hacer a través de esto. Eh, y, y claro, ahí decidí meterme al diplomado con ustedes, acá, que me parece que fue una experiencia de, mm,
de ver no solamente en las ideas cómo se ve esto, sino en la práctica. Yo recuerdo muy bien la sensación de ser el único no psicólogo ahí, o no profesional más bien, y por lejos el más joven, y por lejos el que en otros Sí. contextos no lo pescarían mucho, eh, y de sentir con ustedes justamente algo muy distinto. Eh, y de sentir que había algo coherente en este sentido. De nuevo, ahí sin entender quizás tanto las ideas o tratando de cachar algo de lo que esto significaba y la reautoría y los mapas y no sé qué. Pero de nuevo esta sensación Mm. de que en la práctica había algo muy distinto eh, en estas ideas. Y, Quizá, perdón, pero ¿Mm? quizás para que se entienda un poco el contexto, para quienes escuchen esto, decir que tú creo que tenías 21 años, algo así, Sí, y que estabas empezando, ese mismo año entraste a estudiar psicología en la UBA claro, y que el resto del grupo eran la mayoría mujeres más grandes, psicólogas, terapeutas ya con muchos años de trabajo y qué sé yo, ¿no? sí, claro, exacto. Sí, este fue como Claro. el contexto así, del grupo que no creo que sea menor esto, porque pasó algo ahí que me dio ganas de seguir y de sentirme parte de algo y no de sentir cosas que sí sentí en otras formaciones, en otras cosas como de una jerarquización muy evidente de las autoridades, por decir. Eh, Mm. entonces sí, este igual fue un momento importante porque fue eh, una, una introducción a algo con más claridad, con más certeza, que yo creo que también hizo posible que transitara por la carrera de psicología. O sea, estoy seguro que es sin haber estudiado, haber pasado por el diplomado y tener ciertas ideas, convicciones, ponerle también palabras a sensaciones o ideas que podía tener, probablemente hubiera abandonado la carrera. Y gracias a la carrera, al diplomado me parece que tenía un contraste. Y tenía un Ya. contraste con el que podía transitar esto. Eh, y no solamente ir y aprender teorías psicológicas y así. Porque, ¿qué dirías tú que te dio, o sea, ese contraste que tú dices, eh, de qué manera te hacía como una diferencia? Porque tú dices que te como que te permitió continuar con la carrera. Mm. Eh, por un lado, me parece que eh, yo llegué a la carrera de psicología un poco por pensar que iba a encontrar ahí algo entre ciencias sociales y antropología y filosofía y no sé qué, no propiamente por psicología. Eh, de hecho, habían cosas que me hacían ruido, pero un ruido más abstracto, de esta forma de hablar, de mirar. Y creo que el diplomado, el tránsito por la narrativa antes, mm, primero me dio la sensación, no la sensación, la certeza de que no era algo descabellado pensar en que hablar de la Mm. gente de forma patologizante, de forma eh, que cristaliza la identidad o que sí, que las margina también de poder hablar en términos propios de esto, que no era algo descabellado pensar que había otra cosa y que esto era cuestionable. Y saber que hay gente que Mm. lo hace y que lo hace de formas radicales, que lo hace de formas que eh, no son un maquillaje de algo, eh, pero que igual, entonces deja de hablar de ciertas patologías, pero sí habla de otras, ¿no? Eh, Mm. no, que había una forma de entender esto de formas muy distintas.
de comprender lo que las personas hacen y lo que viven de formas muy diferentes a las que propone el DSM o la literatura psicoanalítica o lo que sea. Yo creo que esta fue una diferencia muy grande, el saber que existe otra cosa, que el mundo no se acaba entre Ya. en las, no sé, materias de introducción que ves, eh, ¿no? Y Mm. sí, Y bueno, eso fue, porque estamos hablando como de cómo fue de nada. dándose tu relación Sí. con la narrativa. Em, Ese fue entonces como otro paso, Ujú, el haber hecho el diplomado. sí. Eh, Prácticamente, o sea, fue como hiciste el diplomado y ahí continuaste toda tu carrera, ¿ah? En los, no sé cuántos años son, 5 años de psicología en la universidad. Y como que simultáneamente tú empezaste a practicar, ¿no? Mm, A trabajar, claro. como Bueno, a gracias al intencionar diplomado hacer también. cosas. Exacto. Gracias a los vínculos que se crearon ahí, la conocí a la Carmen Santa María, que me invitó a trabajar en Entre Puentes, un centro ahí en Las Tunas, en zona norte de Buenos Aires, en un centro comunitario, y me invitó a trabajar. mm, Al principio me parece que sin tanta claridad de en qué exactamente, pero ahí gracias a las personas con las que me Mm, encontré en el equipo, Silvia entre ellas, me dieron mucho espacio para justamente explorar y trabajar y tener acceso, me parece que a un trabajo al que difícilmente hay acceso por fuera de un marco más de ser ya psicólogo recibido. Trabajar directamente con personas que iban al centro, tener conversaciones supervisadas, tener la posibilidad de proponer cosas, de una práctica grupal. eh, y yo creo que estos años en Entre Puentes fueron una práctica, eh, sí, que hizo una diferencia enorme en poder no solamente imaginar estas ideas, sino decir, claro, esto se puede ver así, se puede probar así, tener muy poca eh, igual claridad de cómo hacerlo. O sea, me acuerdo de transitar ahí por eh, mucha incertidumbre también, o sensación de que no sabía hacerlo bien, o todas estas ideas. Pero fue un lugar muy contenedor mm, para, para practicar y para ver la diferencia que este tipo de conversaciones podía hacer en la vida de personas que estaban enfrentándose a injusticias enormes y a problemas que habían vivido en soledad. Y sí, tal cual como vos decís, esto fue un momento de practicar algo que nutría también, me parece, una búsqueda, o sea, que siguiera la búsqueda. A través de más cursos y a mm, través de leer mucho y de sentarme a repasar cosas, a imaginar cosas o a preguntarles a ustedes cómo hacer algo, a seguir así interesado en esto, a imaginar con Carmen cómo responder a ciertas cosas. Sí, si lo miro hoy, haber hecho esto en el segundo año de la carrera, me parece que fue lo que, o sea, a partir del segundo año de la carrera, fue lo que para mí lo hizo tan tangible también, y tan concreto. mm. Sí, Porque como tuviste la posibilidad de ir viendo qué iba pasando, ¿no? sí. Así concretamente en las conversaciones y especialmente en la vida de las personas, como que estos sí pasaban cosas diferentes como posibilitadoras para sus vidas. Mm, mm. Sí, totalmente. Recuerdo, yo al principio ahí trabajaba más con adolescentes, como que era ¿Mm? mi rubro, por decir, en el equipo, cuando llegaban adolescentes, yo me encargaba de esto. Y, y creo que
que ahí había algo de, sí, como ver en la práctica que eh, personas que podían estar lidiando con cosas muy complejas con cortes, por ejemplo, con autolesiones o lo que sea, estaban encontrando en las conversaciones algo diferente. Esto no es algo que especulo, sino que lo sé por las personas. Y estaban Mm, encontrando alguna... eh, recuerdo, por ejemplo, un pibe con que hicimos eh, el árbol de la vida, pero hecho cancha de fútbol, por ejemplo. Respecto al tema de las lesiones y de los momentos así de angustia, de no saber qué hacer o demás. Y que él después me dijo que fue algo especial para él poder pensar en estas cosas a través del fútbol, por ejemplo. Que para mí en su momento eran ya. exploraciones de ideas así, como sin necesariamente una claridad de un hilo del, del proceso, sino más como un tanteo de algo, pero que había algo de poder a través de esto acercarme a las personas. eh, y que me parece que las personas se acercaran a algo también de su propia vida, su propia identidad. eh, o sí, recuerdo otra adolescente que había vivido abuso sexual durante años y lo primero que ella me pidió era no hablar del abuso sexual, porque en todos lados le preguntaban de esto, en la escuela todos sabían, en la familia todos sabían, eh, y ella no quería eso. Y hablábamos de otras cosas. eh, y, y que esto mismo es algo que creo que la narrativa para mí hizo posible también. Pensar en que esta persona eh, no es lo que sufrió, esto no es lo que configura el origen de todos sus problemas y que hay que ir al núcleo de algo, sino que también es una piba que le gustan series y tiene amigas con las que habla con no sé qué y estos gustos y le gusta dibujar y interesarme en la persona. Eh, Esto es algo que Mm. creo que fue para mí muy tangible de poder ver. Y concretamente ver que las personas volvían, en un contexto en que no tenían por qué volver a estas conversaciones. De hecho, de hecho, para volver tenían que hacer toda una logística que no era fácil hacer, eh, de sentir que había algo que les estaba haciendo sentido. Eh, entonces, sí, creo que para mí fueron años de una exploración, uf, eh, de... Y eso es parte, Nichan, como de lo que pudo haber sido interesante para ti también, como esas posibilidades de explorar, me refiero como que el quehacer mismo no tuviera como una pauta, así Mm, como súper establecida previamente, como se trabaja así, 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 hay que pasar por la etapa A, B y C, o algo por el estilo. mm. Sí, sí, como que había un lugar para imaginar cosas que también me acuerdo que podía ser muy confuso también, de, de mm, claro, que un manual es un poco más, más concreto quizás, pero Mm, sí, eso por ejemplo, de que no hubiera un orden eh, o una pauta de el árbol de la vida se hace así. Eh, mm, y eso, por ejemplo, es algo que recuerdo muy concretamente. Claro, el árbol de la vida tiene que ver con cierta aproximación, cierta forma de andamiar una conversación, de invitar a las personas a algo, y pueden ser con una infinidad de metáforas, las que resulten más cercanas o más relevantes a las personas. Para mí el fútbol no es una metáfora muy cercana, pero recuerdo que para este pibe sí lo era. Y hablaba con mucha pasión del fútbol y de lo que pasaba en el equipo de Tigre el último domingo y no sé qué. Y que el delantero y que el portero y demás.
y que era para mí parte de lo interesante, que las personas pudieran participar de algo. Yo creo que para mí es algo que fue muy, muy significativo, sentir que es algo en que las personas pueden participar, eh, no asistir. Mm, Eh, y participar desde lo que saben de la vida, del mundo, desde lo que les apasiona, desde una posición muy distinta. Como- Sí, que para eso creo que es imposible con pautas. eh, claro. Em, es como, justamente me imagino ahí, se hace muy evidente cómo las personas, o sea, ese pibe, como tú dices, em, tenía una experticia, un saber experto en el fútbol, mucho más que tú posiblemente, Mm, y, y podía traer todo ese conocimiento a las conversaciones que ustedes estaban teniendo y él enseñarte muchas cosas de eso, no solo de lo que significaba para él, sino también de qué se trataba. Eso, ¿no? Como, y que es algo que queremos siempre intencionar, ¿no? Cómo generar ese espacio donde las personas puedan traer esos saberes que tienen de la vida, más allá de las metáforas que estemos usando. mm. Em, pero eso, como tú Pero- dices, participar. No, no es que están ahí como asistiendo o siendo espectadores de algo, eh, sino este trabajo en conjunto. Sí, sí, tal cual. Mm. Eso es algo que me gustó mucho del principio de estas prácticas. Y, y Nix, tú estás ahora, desde hace un tiempo ya, Mm. has estado trabajando con Perdón, no sé personas si que están relacionadas con el... ¿Sí? se cortó. No, que quería decir algo más y se ¿No cortó me un poquito. escuchaste? No, Ah, ¿y ahora ahora? sí, ahora sí. Ahora sí. Em, no, que solo Ya. quería decir algo más de esto, como pensando en el camino, que sí ¿Mm? reconocer y honrar que este camino fue gracias a otras personas. O sea, desde estas personas que iban al centro hasta compañeros de, de estudio y de conversaciones narrativas y, principalmente ustedes también. O sea, si pienso en este camino, creo que esto hubiera sido imposible sin también la confianza y los espacios que ustedes abrieron. Con Ítalo y con Marielita también, y puntualmente esta colaboración de imaginar hacer diplomados, de hacer las tardes narrativas en YouTube, eh, que eso es algo que para mí también fue muy significativo de sentirme parte de algo en el que estas ideas tienen lugar, en que me puedo expresar y eh, sí, esto fue también una parada o muchas paradas eh, muy importantes en este camino de estos años para sentir una confianza también. Eh, que eso. Mm. Em, y bueno, supongo que a propósito de que fuiste sintiendo esas confianzas y fuiste y seguiste caminando y practicando, y también yo tengo la idea de que tú has estudiado mucho también, em, que me parece que también eso es algo importante de hacer visible, ¿no? Que este trabajo que hacemos no es solo como de una cosa de ser buena onda, Mm, y que también ha requerido estudio de distintas maneras, ¿no? De leer mucho, de conversar mucho, de
buscar, de cuestionar, pero como de hacer mucha reflexión de lo que se lee o no, Sí, además de practicar, pero que no es solo como, yo sé un poquito de esto y entonces soy buena onda, mm, y porque te comento esto porque me consta que tú has sido muy estudioso, eh, y, y también lo quiero decir porque nos ha pasado como ver como esta idea de cómo las prácticas narrativas ponen mucho foco en como en la dimensión ética del trabajo. Eh, a veces se piensa como que solo bastara como con tener ciertas ideas de respeto, mm, eh, y ya, como que con eso estamos. Y cuando en otros enfoques se asume que hay que estudiar, que hay que formarse, como nadie se extraña, ¿no? Si te dicen, no, tienes que estar por lo menos estudiando 2 años para ser psicoanalista o no sé qué. Eh, sí, pero como que acá a veces se asumiera que no requiriera tanta esa formación, ¿no? Como con intención, digo. No sí. sé qué piensas tú de esto que te estoy diciendo. Sí, sí, concuerdo completamente. Que es un proceso también. Y que digo esto eh, porque también a veces se asume como que uno ahora hace narrativa. Eh, y me parece que esto tiene más que ver con más que con algo estático, que con como alguien eh, trapecista, ¿cómo se llaman en el circo? Los que caminan sobre cuerda y que ¿Sí? como de ¿Sí? estar en movimiento de estar en algo permanentemente, ¿no? Y que ahí el estudio es, claro, el estudio y el compartir con otras personas y volver a las mismas ideas. Me hiciste recordar, Caro, tengo acá impreso el libro de Reescribir la vida, de entrevistas ¿Mm? con Michael White, que lo tengo marcado con infinitos colores cada vez que volví a este libro, porque justamente no creo que alcance con pensar que sea el respeto o la no patologización o algo así, sino de, ok, ¿cómo se puede entender este fenómeno de estas ideas? ¿Cómo se puede, no? Como volver a las ideas, volver a pensarlas, volver a leerlas. Eh, sí, totalmente. Como algo que sucede como un trapecista, digamos, que está ahí, y Mm. reconocer que pueden haber en paralelo ideas estructuralistas también, y claro, esto no es algo que sucede de un día para otro, digamos. Eh, o como que uno se saca de encima algo y se pone, ¿no? Eh, sí que sí, 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 totalmente. Mm. Y, y bueno, tú en los últimos años quizás, no sé, has estado trabajando más de cerca, más constantemente quizás con personas o en relación al tema del consumo de lo problemático de sustancias o Ujú, drogas. No sé si está bien llamarlo así. Y te ujú. quería preguntar un poco de eso, cómo qué has encontrado o de qué manera las prácticas narrativas, las ideas de la terapia narrativa te han podido acompañar en, en este trabajo, ¿no? Para qué has encontrado ahí, Sí. qué ha posibilitado. Mm. Creo que es una pregunta enorme, primero, a la que está muy bien. Y que me pregunté en estos años varias veces y que la respuesta va cambiando también, de acuerdo al contexto, principalmente porque creo que dentro
de esto que se llama consumo problemático o adicciones o la forma que se llame, hay cosas, hay una variedad de situaciones, fenómenos, problemáticas, complejidades que es injusto abarcar en un solo tema, digamos, de como Mm, que se tratara de esto. Eh, y partiendo de algo muy simple, eh, pero a la vez no tan simple, yo creo que la narrativa, la gran diferencia que hizo para mí fue saber que lo más importante que podemos hacer es enriquecer relatos con las personas. Y esto no creo, más bien estoy convencido de que eh, no importa de qué problemática estemos hablando, si del consumo problemático, mm, del abuso sexual, de, eh, de lo que sea, de yo que sé, lo que puede entenderse como dificultades de aprendizaje o de diagnósticos relacionados a eso. Digo, da lo mismo, un poco en que eh, esto es lo principal y lo más importante que podamos hacer. Y yo creo que haber llegado a este trabajo en consumo problemáticos con esta idea, ya de entrada posibilitó una exploración eh, muy significativa en la práctica. Digo esto haciendo un contraste con lo que hubiera significado decir, ah, claro, me tengo que formar en consumos problemáticos. Que igual me formé en eso, y ahora puedo contar más de eso, y de otras ideas que creo que combinan con la narrativa, pero a diferencia de decir como, claro, acá hay una cosa de toxicomanías, que hay que entender la estructura psíquica, hay que ir a formarse en los mecanismos de no sé qué. Creo que haber llegado a este trabajo con la convicción de que lo más urgente, lo más práctico, lo más significativo que podemos hacer es enriquecer relatos preferidos para las personas, sea el tema que sea. Eso es algo que comprobé también en este campo, digamos. Eh, no, ya. no sé si me explico, pero eso Sí, sí. principalmente. Eh, sí. ¿Qué? Porque entiendo tú estás diciendo esto, o sea, como el intencionar en la narrativa como primera cosa enriquecer relatos preferidos de las personas, relatos que Ujú, están como por fuera de la historia del problema. sí. Em, es como, en vez de lo habitual que se entiende como solucionar los problemas, por ejemplo, o Ujú, que a veces también se ve como cambiar una historia dolorosa, de dificultades, por una historia bonita, ¿no? Acá tú estás hablando de la potencia que puede tener eh, esto que llamamos las conversaciones de reautoría, que son enriquecer los relatos preferidos. ¿Qué potencia vistes tú en eso, no? Como eh, estoy pensándolo precisamente porque es un contexto, el trabajar con personas que se ha como definido que están en una relación problemática con el consumo de ciertas drogas, sustancias. Eh, me imagino que fácilmente pueden verse como bien totalizadas en esa etiqueta. sí. Entonces estaba pensando, ¿qué hace a eso el enriquecer los relatos preferidos? Y coincido mucho con esto de la totalización, porque es algo que uno cuando, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, no sé, Argentina, cuando trabaja en esta temática se encuentra con un montón de prácticas, instituciones y discursos que están operando todo el tiempo. Por ejemplo, la idea de que las personas están enfermas y que tienen que reconocer que la adicción es una enfermedad.
y que es una enfermedad de por vida, ¿no? Eh, Mm. en relación a estas conclusiones totalizantes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en relación a este campo se me ocurren por lo menos tres cosas en relación a tu pregunta. Eh, una es que aproximarnos a esto pensando en las operaciones de reautoría o en el enriquecimiento de relatos, eh, cuando se trata de eh, este tipo de problemáticas, eh, primero permite acercarnos a las personas, creo, desde un no saber algo, no no dar por sentado algo, no dar por sentado que el consumo es un problema o es un problema del tamaño que otras personas, otras instituciones asumen que es un problema, o que es solamente un problema, porque puede ser un problema eh, y un beneficio al mismo tiempo. Puede ser un problema y un alivio al mismo tiempo. Pueden ser muchas cosas y no tiene por qué ser una cosa o la otra. O la otra. Mm. Eso es lo primero. Estoy tratando de organizar ideas. Me gusta la pregunta porque no es algo que tenga tan preparado o elaborado tampoco. Pero claro, creo que lo complejo de esta temática es que, en mi experiencia, es que ciertos niveles de consumo o formas de consumo que tienen que ver con el contexto social en que estamos también, que tienen que ver con cierta historia de cómo ciertos grupos acceden a cierto tipo de droga, por ejemplo, a la pasta base y no a otra, ¿no? Mm. Es algo que puede ser en paralelo una respuesta a algo y algo que crea o genera más problemas al mismo tiempo. Entonces, interesarnos en este fenómeno de esta manera, creo que primero permite tener conversaciones que no avergüenzan a las personas, no culpan a las personas, eh, no participan de esto Mm. de hacerlas sentir enfermas y que tienen que reconocer la enfermedad eh, y, o las invitan a hablar solamente de los efectos terribles del consumo, sino de tener conversaciones más abiertas, complejas, en este sentido. No sé si me explico. En que se puede ver este Sí. fenómeno como probablemente como una respuesta a algo también, a estar en calle y estar viviendo violencia muy extrema, por ejemplo, o a no pertenecer socialmente, o a querer estar un poquito más relajado dentro del caos que uno puede sentir. Saber que cuando la gente usa sustancias, las usa con cierta intención, buscando algún efecto. Eh, Mm. y al mismo tiempo prestarle atención y invitar a reflexionar acerca de lo que puede ser problemático, pero no asumir que es problemático o que sabemos que es problemático para las personas, sino asumir que las personas saben algo de esto, que las personas tienen la capacidad de reconocer eh, problemas, de reconocer los aspectos limitantes o negativos o, o incapacitantes que puede tener también, ¿no? Es muy fácil ir a este trabajo pensando en que yo sé que cierto nivel de consumo es un problema, ¿no? Pero esto quita la Mm. posibilidad de que las personas puedan hablar de esto en términos propios. Entonces ahí el enriquecimiento de relatos creo que puede, Sí. por un lado, ¿ibas a decir algo? No, dale, termina. Sí. Enriquecer los relatos de la respuesta, de qué tipo de respuesta está haciendo consumir, por ejemplo. Que si uno se interesa en esto como una respuesta, descubre cosas como estar a salvo, como pasar un rato más tranquilo, como parar la máquina de los pensamientos destructivos, como descubre intenciones que puede enriquecer con reautorías, ¿no? De cómo aprendiste a Mm. estar más tranquilo en la vida, de quién te ayudó
a sentirte más tranquilo? ¿Cómo sabes que es una posibilidad, no? Interesarnos en la intención de esto. Y también de enriquecer relatos que tienen que ver con los cuidados que las personas toman en relación al consumo, ¿no? Y por último voy a decir, también de enriquecer la respuesta que está haciendo a veces encontrar categorías o aplicaciones, incluso como esto de estar enfermo. Porque a veces es algo que le da una explicación a la gente o le da un alivio pensarse como enfermos. Incluso interesarse en esto como una respuesta. Yo no voy a convencer a alguien de que no está enfermo, ¿no? O no estamos en una clase teórica sobre esto, sino saber que esto quizás es algo que le explica a la persona algo, que le ayuda a entenderse, que ayuda a sentirse menos culpable por algo, que, que también el etiquetarse de esta forma puede ser una respuesta en la que me puedo interesar desde este lugar. Eso. Sí, pensaba como esa postura que tú estás diciendo de no dar por sentado, que es problemático o qué es lo problemático para la persona, cómo lo define, cómo lo entiende ella. Es como bien desafiante de ideas más hegemónicas, en el sentido de que sobre todo frente a este tipo de etiquetas, como enfermedades mentales, por ejemplo, o personas que han cometido abuso, por ejemplo, es muy fácil pararse desde un lugar de superioridad moral que, que como que autoriza a decir dónde está el bien, dónde está el mal, qué es lo sano, qué es lo enfermo, qué es lo adecuado, qué es lo que no. Y como que las personas más perdieran el derecho a su propia voz, a sus propias formas de evaluar, de mirar esto. Me parece a mí, ¿no? Como que muchas veces a estas personas como que se las ve como identidades falladas, ¿no? Entonces que pierden su legitimidad en tanto personas para hablar de sus propias vidas. Sí. Y ponerse desde este otro lugar, con curiosidad e interés genuino, debe hacer una diferencia importante para ellas, estoy pensando, ¿no? En que habitualmente son tratadas más como que sin estos derechos, o esta legitimidad, o esta dignidad. Sí. No sé si lo entiendes. Sí, totalmente, porque muchas veces lo que sucede en estas instituciones, me parece, a propósito de lo que decís, es que ya está el relato que las personas tienen que aceptar, ¿no? Tienen que aceptar el relato de que están, de nuevo, enfermas, de que el consumo es solamente algo negativo que tienen que erradicar por completo de sus vidas. Eh, a veces esto está mediado por acercarse mucho a la fe también, ¿no? Pero como sea, el relato ya está construido. Y a las personas entonces les quedan dos opciones. O aceptar este relato o no aceptarlo. Cosa que también muchas veces se interpreta como una falla de las personas. Que no pueden problematizar, que no, que se rehusan el tratamiento y demás, ¿no? O que o que están negando el problema, cosa que desconoce que esto tiene una historia, o sea, el acceso de las personas en estas situaciones al sistema que se llama de salud eh, está mediado por muchos años de estigmatización, muchos años de prejuicio, muchos años de intervención en la fuerza. Entonces también cuando alguien no habla de los problemas, o desconoce un problema, que para uno desde afuera puede ser evidente si va con estos lentes, es una respuesta a algo, es una respuesta a ser
a ser catalogado, es una respuesta a ser minimizado, es una respuesta al prejuicio, ¿no? Entonces, me parece que justamente ir con, no con este relato preparado para que las personas tengan que aceptar que son adictas o enfermas, Mm, sino con una curiosidad en qué para ellas quizás les resulta problemático, qué para ellas les resulta preferido y qué tipo de relación les gustaría tener con la droga y el alcohol, que esto no significa necesariamente la abstinencia, eh, ¿no? Es sí, otra postura, que también creo que tiene mucho que ver con una sospecha, por decir, que creo que es sana, de que muchas veces hablar tanto del consumo como el problema nos saca los ojos de los lugares donde sí hay que mirar. No porque este no sea un lugar donde haya que mirar, pero muchas veces se pone el foco en eh, la mamá que consume pasta base y que se prostituye y que descuida a sus hijos y que es irresponsable y demás, sin estar mirando, considerando dentro de esto los años de violencia que ella vivió con su expareja, que ahora está en otro lugar y sigue amenazándola desde lejos con quitarle a sus hijos, ¿no? Eh, sí. entonces, me parece también que es buena la sospecha de quién pone el foco solo en el consumo o cuando se pone el foco solo en esto, ¿qué se deja de mirar? ¿No? Eh, que es importantísimo mirar. ¿Qué se deja de hablar que, que no se puede dejar de hablar? ¿No? Entonces, me parece que, claro, no darlo por sentado es también eso. Es también mirar la interseccionalidad en que las personas están. Y Mm, mirar el abuso, mirar la violencia, mirar la negligencia, mirar el abandono social. eh, Porque si no es como estar mirando un pedacito del rompecabezas eh, y quedarse ahí nomás. Eh, claro. Es como, o sea, lo indispensable que es mirar a la persona en su contexto, porque lo habitual es que sean los contextos en donde las personas estamos viviendo, donde se alimentan los problemas y se sostienen. Entonces, si ujú, la miramos solo a ella, eh, queda como internalizado o individualizado en ella algo que está en realidad en directa relación con el contexto en que está viviendo, ¿no? mm, exacto. Sí. Eh, mm, sí. Nietzsche, tenemos que terminar. Hemos hablado un montón. Y te quería preguntar, ¿qué quizás cómo invitarías tú o si te gustaría decir algo pensando en personas que pudieran estar interesadas en el diplomado Mm. o sí, eh, ¿Al eso, diplomado? en tu colaboración ahí. Eh, sí, creo que invitarlas a un viaje, al inicio de un viaje, que, que me parece que eh, permite... em, voy de nuevo. O sea, decís de invitarlas al diplomado en general. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Em, sí, eso, de invitarlas a un viaje de exploración de una forma de vivir, una forma de relacionarse, no con una forma de una técnica o de una estrategia de algo,
eh, sino a una forma de relacionarse con las personas y de poner el interés y el foco en algo, que al mismo tiempo resulta muy práctico. Si alguien me pregunta por qué hace el diplomado, creo que lo primero que Mm, yo diría, que, que enriquece tanto la práctica. eh, y no enriquece la práctica después de 10 años de teoría y de entender una teoría muy compleja, sino de conocer formas concretas, específicas de hacer una diferencia enorme eh, en nuestras conversaciones y de, mm, sí, de desarrollar habilidades que tienen que ver con esto que hablamos hoy, de enriquecer relatos como una postura de, de, de vida, de trabajo profesional. Entonces, invitarlas a eso, a un viaje en que probablemente puedan también nombrar cosas que venían haciendo y que venían pensando, que venían intuyendo y que quizás no tenía un nombre muy concreto. Y creo que es muy rico encontrarse mm, con que uno no está solo en esto. Eh, eso. sí, me gusta la idea del viaje porque también es un viaje, siento yo, como que igual que las conversaciones que hacemos, ¿no? Como que uno sabe dónde empieza, pero no tiene idea dónde va a llegar. Ujú, Y eso, sí, por lo menos para mí, lo hace muy interesante también. Eh, totalmente. sí, muchas gracias. A vos. Bueno, nos vamos a seguir encontrando, pero gracias por tu tiempo y por compartirnos esto de tu quehacer y del camino también que has hecho. Mm, Sí, a vos por la muchas invitación y gracias. por ser compañera de este camino. Así que gracias. Nos vemos. Conversaciones. Diplomado Pranas.